Bueno, pues vamos, si tenemos nuestras Biblias, a abrirlas en la epístola primera de Juan. Primera de Juan. Quiere decir que esta es una traducción del pastor John MacArthur. El tema es, el título es el perdón y la confesión del pecado. Así que el propósito de Juan, o uno de los propósitos de Juan, en esta epístola es de ofrecer pruebas de la salvación, ¿no? Ofrecer pruebas por las cuales un verdadero creyente pueda distinguirse de uno falso. Una de ellas es la confesión del pecado. Si decimos, dice el versículo del capítulo 1 del 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Así que hay una línea clara entre aquellos que son verdaderos creyentes y los que no lo son. Los falsos niegan su pecado y los verdaderos lo confiesan. De hecho, esa es realmente la gloria del Evangelio, ¿no? En esencia, la gloria del Evangelio, el valor del Evangelio es que proporciona el perdón completo de todo pecado para el pecador que abraza el Evangelio. Y el perdón que Dios nos brinda es tan completo que elimina del creyente toda contaminación, toda vergüenza, toda culpa, todo castigo para siempre, y lo reemplaza con justicia, seguridad y recompensa eterna. Ese es el regalo del perdón, o el don del perdón. Es inviolable, es irrevocable, nada ni nadie puede hacer que el perdón de Dios otorgado al creyente sea quitado o rescindido. Nadie puede convencer a Dios de cambiar de opinión en cuanto a eso, o plantear con éxito una acusación contra ese creyente que haría que Dios cancelara ese perdón. La promesa consumada a la que nos aferramos con respecto a eso se encuentra en el capítulo 8 de Romanos. El versículo 1 comienza ese capítulo diciendo: ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si eres de Cristo, no hay condenación para ti. Al final de ese capítulo, en el versículo 28, leemos que Dios hace que todas las cosas obren para el bien, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados según su propósito. Así que Dios toma todas las circunstancias y las obra para el bien de quienes le pertenecen. No hay condenación, solo hay algo bueno para los que son de Cristo. Dios se encarga de eso porque así lo planeó. Para los que antes conoció, predestinó a conformarse a la imagen de su Hijo. Así que quien quiera que haya sido el que eligió en la eternidad, determinó que llegaría a la misma imagen de Cristo en la eternidad futura. A quien sea que eligió, lo llevará a la gloria. Quien elija para ser hecho a la imagen de Cristo, se dará cuenta de esa realidad. Y es a quien predestinó, en el versículo 30, que llamó, y a quien llamó, también justificó, y a quien justificó, también glorificó. Así que no hay condenación de aquellos que están en Cristo. Nunca puede haber una condenación de aquellos que están en Cristo, porque Dios toma todo lo que sucede en nuestras vidas, bueno o malo e indiferente, y lo obra para nuestro bien. Y eso es porque en el principio, en la eternidad pasada, nos eligió para que la salvación nos conformara a la imagen de su Hijo. Y la llevará a la realidad en el futuro de la eternidad. Para que todos los predestinados sean llamados a la salvación. Entonces,
son justificados y deben ser glorificados. Y si todo esto es cierto, y lo es, el versículo 31 pregunta, si Dios está por nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Si Dios ha determinado que nuestro perdón es irrevocable, inviolable, no puede ser cancelado, nunca será eliminado. Y si eso es cierto, que Dios es por nosotros, en ese sentido, ¿quién tendrá éxito para estar en contra de nosotros? Si Dios no escatimó a su propio Hijo, si lo entregó por todos nosotros, en otras palabras, si Dios dio el don de su Hijo para lograr ese perdón eterno, entonces Él también con su Hijo nos dará libremente todo lo que es necesario para la preservación de ese perdón. Es decir, si Él dio el mayor don, que es su propio Hijo, en la muerte para asegurar nuestro perdón, ¿no nos dará el menor don necesario para sostener ese perdón? El versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo dice, ¿quién puede presentar con éxito una acusación que se mantenga contra ellos? Dios es el que justifica. No hay tribunal superior, no hay juez superior. Si somos absueltos por Dios, si somos declarados justos por Dios, en base a la obra de Jesucristo, no hay un tribunal superior, no hay acusaciones exitosas que puedan oponerse a nosotros. ¿Quién puede condenarnos? Pregunta el versículo 34. Cristo Jesús es el que murió. Sí, más bien quien resucitó y quien está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Nadie puede presentar una acusación exitosa contra nosotros ante Dios porque como juez de toda la tierra ya ha emitido su veredicto inmutable. Nadie puede presentar una acusación exitosa ante ese trono de Dios porque tenemos un abogado para nuestra defensa, a Jesucristo, quien es nuestro abogado y quien está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Debido a estas realidades hace la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En todas estas cosas, saltamos al versículo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lo que todo esto dice es que cuando Dios perdona tu pecado, es absolutamente permanente. En Romanos capítulo 4, los versículos 7 y 8, tomados del Salmo 32, dicen que benditos son aquellos cuyos pecados o actos ilegales han sido perdonados y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tendrá en cuenta. Somos bendecidos porque Dios nunca tendrá en cuenta nuestros pecados. El Antiguo Testamento dice que los enterró en las profundidades del mar más profundo. Los ha eliminado y los ha alejado tan lejos como el este está del oeste. Y eso es infinito. Y ya no los recuerda más. Gálatas 3 nos dice que Cristo, habiendo llevado la maldición por nosotros, ya no estamos bajo la maldición del pecado, liberados de esa maldición porque Cristo se convirtió en maldición por nosotros. Si eres cristiano, entonces todos tus pecados de todos los tiempos han sido perdonados. En el capítulo 1 de Efesios nos recuerda en el versículo 7 que tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados, de acuerdo con las riquezas de su gracia. Y Él tiene mucha más gracia que nosotros pecados. Romanos 6 dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aleluya. No hay forma de que una persona perdonada pueda ser revertida de esa condición de perdón
y retenida ante el tribunal de Dios para pagar en última instancia por sus propios pecados. Solo quiero dejar muy claro que todos nuestros pecados son perdonados. Y sin embargo, a pesar de esta generosa y misericordiosa generosidad de parte de Dios hacia todos los que se arrepienten y abrazan a Jesucristo, todavía, según 1 de Juan 1, todavía somos conocidos como cristianos porque seguimos confesando nuestros pecados. Y eso es lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y ya vimos eso con cierto detalle y señalamos que no es un mandato este texto, sino es una declaración de hecho. Los verdaderos creyentes son confesores habituales que por lo tanto demuestran que sus pecados están siendo perdonados continuamente. Todavía somos conocidos como penitentes, todavía somos conocidos como ávidos por arrepentirnos como confesores del pecado. En un estudio anterior estuvimos analizando un poco este versículo y el contexto y vimos que Juan está proporcionando una de estas pruebas para verificar a un verdadero creyente. Había aquellas personas con las que estaba tratando Juan, que afirmaban que estaban en la luz, afirmaban tener comunión con Dios, pero en realidad caminaban en la oscuridad porque se negaban a confesar sus pecados. Se describen así en los versículos 8 y 10. Muy diferente es el patrón de un verdadero cristiano. El patrón de nuestras vidas es de ser confesores constantes, nunca negando nuestro pecado, pero siempre reconociendo nuestro pecado y siempre disfrutando de los beneficios continuos de esa confesión y de ese arrepentimiento. De hecho, nunca llegamos a la mesa del Señor sin la actitud de confesar nuestros pecados ante Él. Nunca venimos a la mesa del Señor sin un corazón buscando para ver si hay algún pecado en nuestras vidas que puedan hacernos literalmente castigarnos al participar de la mesa sin la debida consideración de la confesión de nuestros pecados. Los piadosos son confesores. Aprendemos eso a lo largo de la Escritura. Cité el capítulo 4 de Romanos, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, y dije que viene eso del Salmo 32. El Salmo 32 es una oración de David. David fue un creyente y David fue un hombre justificado. David era un hijo de Dios y sin embargo confesó su pecado. Él dijo: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David era un creyente, David era un hijo de Dios, y sin embargo, cuando no confesó su pecado, sintió una tremenda presión. Dice aquí que se secaron los fluidos en su cuerpo, le angustiaba, le dolía todo. Lo que estaba sucediendo era que la culpa que inundaba su mente estaba teniendo un impacto en su cuerpo. Y luego confesó y abrió su corazón, sintió el flujo del perdón y la restauración de Dios en su vida. Y aquellos de nosotros que somos creyentes, entonces, a pesar de que todos nuestros pecados han sido perdonados, seguimos siendo confesores de nuestros pecados. Y como dije, esta no es una orden para confesar, es una declaración de hecho. Los creyentes, por naturaleza, hacen eso. Es el resultado de la obra de Dios en ellos. Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en ellos. Es el resultado de la obra de la palabra en ellos. Todos los cuales son convencidos de pecado por medio del Espíritu y por medio de la palabra. Entonces, a pesar de que hemos sido perdonados, somos muy conscientes de nuestros pecados y somos apremiantes para confesarlos, arrepentirnos y para ser lavados por la sangre de Jesús. Aleluya. Y este no es un mandamiento en 1 Juan capítulo 1, pero hay mandamientos en la Biblia que le dicen a los creyentes que busquen el perdón.
en Lucas 11:4, ¿qué le enseñó Jesús a sus discípulos en ese texto? Les enseñó a orar de esta manera: Padre nuestro. Y termina diciendo esa oración: perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados. Ahora, tenemos un problema aquí, y no sé si estás viendo a dónde voy a ir, pero tenemos un dilema, ¿no? ¿Por qué estaría diciéndole a Dios, perdona mis pecados, cuando sé que Él ya ha perdonado mis pecados? ¿Cómo voy a reconciliar esto, no? Bueno, algunos maestros, y cada vez más populares, por cierto, afirman que, dado que ya hemos sido perdonados, nunca debemos pedirle más a Dios que perdone nuestros pecados. Hacerlo, nos dicen, es una expresión de incredulidad, es una expresión de duda, y de hecho están cuestionando la palabra de Dios. ¿Por qué le pedirías al Señor que perdone tus pecados cuando Él te ha dicho que todos tus pecados ya han sido perdonados? Y por eso insisten en que 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, no tiene nada que ver con los cristianos, pero es una invitación a los no cristianos para ellos, ¿no? Y uno de los defensores contemporáneos más conocidos en este punto de vista, un hombre llamado Bob George, que enseña en la radio, un autor muy popular, dice que los cristianos que oran por perdón, y cita, viven en la inseguridad diaria, dudando si todos sus pecados han sido perdonados. Él y varios otros que enseñan de esta manera similar afirman que la única forma de disfrutar de su libertad en Cristo es de olvidarse de su pecado, olvidarlo por completo y solo aceptar el perdón de Dios como una realidad plenamente realizada por la obra de Cristo y nunca más prestar atención a su pecado, ¿no? Bueno, hay suficiente verdad, por supuesto, a decir que todos tus pecados han sido perdonados para que las personas se puedan confundir en cuanto a esto. Y ya sabes, esa sería una excelente manera de vivir, no prestar absolutamente ninguna atención a los pecados como si no existieran. Pero eso es lo que histórica y teológicamente se conoce como antinomianismo, desprecio por la ley de Dios y su violación de ella. Todos nuestros pecados han sido perdonados, eso es cierto, pero decir que por lo tanto no deberíamos prestarle atención a nuestros pecados y si alguna vez pidiéramos perdón estaríamos rechazando, dudando o negando la promesa de Dios, indica que puedes entender algo de la verdad, pero no entiendes toda la verdad. Es cierto que todos nuestros pecados son perdonados, pero eso no es toda la verdad. Desde la perspectiva del trono del juicio de Dios, los pecados de los creyentes son perdonados. Perdonados incluso antes de que se cometan. Antes del juicio del trono de Dios, los pecados de los creyentes son perdonados incluso antes de ser cometidos, porque Dios ha dicho que ha perdonado nuestros pecados. Como juez justo lo ha hecho porque castigó completamente a Jesucristo por nuestros pecados. El precio se paga en su totalidad y por lo tanto Dios por justicia no puede declararnos culpables porque el precio ha sido ya pagado. Pero eso no es toda la verdad en absoluto. Y decir que Dios por lo tanto no presta absolutamente ninguna atención a nuestro pecado es algo ridículo. Y decir que no debes prestar atención a tu pecado también es ridículo y peligroso. Decir que podemos pecar e ignorarlo por completo y no cargar con la culpa ni el remordimiento y no ofrecer confesión y pedir ningún perdón, créeme, eso traerá a la cabeza a esa persona la disciplina y el desagrado de Dios. La idea de que un cristiano nunca debe hacer una oración penitente buscando perdón no es bíblica, es herética. Los llamados cristianos que piensan que pueden pecar y nunca necesitan buscar el perdón de su Padre son seriamente engañados. Pero esa es una opinión cada vez más popular en nuestros días. Otro defensor dice, y estoy citando, probablemente has escuchado a personas orar así: Señor, te pedimos que perdonen nuestros pecados. ¿Por qué los cristianos perdonados piden perdón a Dios? ¿No creen que han sido ya perdonados? Si creen que han sido perdonados, ¿por qué le piden repetidamente
que les perdone. Sus oraciones revelan incredulidad. Y este es el mismo enfoque que el anterior. Unos párrafos más tarde propone que lo que cree que es una mejor manera de orar. Y esto es lo que escribe. Él dice: ¿con qué frecuencia escuchas a alguien orar de esta manera? Gracias, Señor, porque estoy tan inmaculado como la blanca nieve. ¿Con qué frecuencia escuchas que la gente ora eso? Pregunta. Esas palabras son raras, pero emocionan al corazón de Dios porque demuestran fe. El hombre cree en Dios, quien dice que somos perdonados en Cristo. No hay forma de que te sientes cómodo con Dios si sientes que Él está cada vez más molesto contigo. Para sentirte seguro, debes creer que Él no tiene un solo pecado en tu contra. Y aquí hay una declaración audaz, ¿no? Escribe este hombre, dice: es imposible que un cristiano le pida perdón a Dios por un pecado grave por enésima vez y luego acurrucarse ante Él. Sentirá que la paciencia de Dios se está extendiendo hasta el límite. Fin de la cita, de lo que dice esta persona, ¿no? Ni siquiera sé lo que significa acurrucarse ante Dios, pero lo que él está diciendo es que nunca disfrutarás de la presencia de Dios hasta que dejes de pensar en tu pecado. Y si realmente quieres acercarte a Dios, no prestes atención a tu pecado. Ahora, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Esa es una doctrina feliz, como he dicho, para un antinomianista, ¿no? Es una conclusión maravillosa si no quieres prestarle atención a tu pecado, pero es una teología conveniente para ciertas personas, pero no nos dejemos engañar. Solo porque tú toleras tu pecado no significa que Dios lo haga. De hecho, la Biblia enseña lo contrario. En Lucas 11:4 Jesús les dijo a sus discípulos: así es como debéis orar, Padre nuestro, y termina pidiendo: perdona nuestros pecados. Y dice: bueno, ¿qué hace la gente con este texto, ¿no? Con este versículo que enseñó Jesús? Bueno, hay aquellos que argumentan por orar por perdón y dicen que ese versículo se aplica al antiguo pacto, bajo la ley de Moisés. Dicen que bajo el antiguo pacto, bajo la ley de Moisés, bajo la dispensación legal del pasado y tal vez algunas dispensaciones legales futuras, a que se refieren, se aplica esa oración, esa forma de orar. En otras palabras, cuando pediste perdón, pues lo obtuviste, y la próxima vez que pediste, lo obtuviste, y así sucesivamente. Y dicen, así era bajo el antiguo pacto. ¿Y sabes qué? Así nunca fue bajo el antiguo pacto. Nunca. Las personas se salvaban bajo el antiguo pacto de la misma manera que se salvan bajo el nuevo pacto. Ellos clamaron a Dios por su condición pecaminosa y Dios con misericordia perdonó todos sus pecados. Ese es el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le atribuye pecado en absoluto. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. La justificación en el Antiguo Testamento era exactamente la misma que en el Nuevo Testamento, como lo es ahora. El pecador clama a Dios y Dios perdona basado en la muerte de Jesucristo. Dios aplicó el sacrificio de Cristo a los pecadores penitentes en el Antiguo Testamento, incluso antes de que Jesús muriera. El nuevo pacto ya estaba en funcionamiento, aunque no fue ratificado hasta el Calvario. Nadie creería que la Biblia enseña una salvación condicional que viene y va con cada pecado y pueda defenderla bíblicamente. Nunca hubo salvación por ley, nunca hubo salvación por obras. Y si están tratando de decir que se trataba de un código legal que funcionó en el pasado y podría funcionar en algún momento en el futuro, entonces no entienden el papel que desempeñaba la ley. La forma en que las personas se salvaron en el Antiguo Testamento fue cuando se dieron cuenta de que no podían salvarse a sí mismas. Ninguna cantidad de penitencia, ninguna cantidad de confesión, ninguna cantidad de cumplimiento de la ley podría superar el hecho de que no podían superar el justo juicio de Dios contra su pecado. Necesitaban un sustituto. El sustituto fue representado en el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y llegaría un día uno
cuya muerte estaría en su lugar. Y esta es una forma en que tienen para tratar el asunto. Llegó una carta a nuestro ministerio de alguien que decía: la oración del Padre Nuestro pertenece al antiguo pacto, dijo el escritor. Cuando estaba la ley, no la gracia. Esa era la regla gobernante. Continúa diciendo: el perdón condicional no se aplica a los cristianos. Y ahora yo estoy un poco molesto porque quiero que entiendan un poco sobre este dilema, ¿no? Las personas que intentan decir que ese mandamiento de pedirle al Señor que perdone sus pecados es un mandamiento legal, tomado de otra dispensación en la que la salvación se realizó en términos diferentes, no entienden que la salvación siempre ha sido en los mismos términos. También revela un malentendido elemental, y es que el perdón siempre es por gracia, nunca por algún medio mecánico. Es decir, la salvación se da como un don al pecador, que sabe que no puede hacer las cosas bien con Dios, sin importar cuántas confesiones haga. La salvación fue por gracia, siempre ha sido por gracia y nunca ha sido por otra cosa que gracia. Todo el argumento de Romanos 4 es que Abraham fue justificado por gracia y no por obras. En la penitencia del Antiguo Testamento puedes escuchar los gritos de los penitentes en el Salmo 6, en el Salmo 32, Salmo 38, Salmo 51, Salmo 102, Salmo 130, Salmo 143 y muchos otros lugares. No pueden salirse con la suya convirtiendo la oración de los discípulos en una reliquia dispensacional. Jesús dijo: necesitáis orar, Padre nuestro, perdona nuestros pecados. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a entender esa contradicción, ¿no? Que hay, que si han sido perdonados nuestros pecados, ¿por qué confesarlos, no? Pues hay dos tipos de perdón. Hay dos tipos de perdón. Es cierto que, como dije, que todos nuestros pecados han sido perdonados en lo que concierne al juicio de Dios, porque Él impuso ese juicio en Cristo. Y eso es verdad. También es cierto que debemos seguir pidiéndole al Señor que perdone nuestros pecados. Ambas cosas son ciertas. Ambas cosas se enseñan en las Escrituras. Y te voy a mostrar cómo armonizan, si vuelves al capítulo 13 de Juan, del Evangelio de Juan, y esto es en las palabras de nuestro Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 13 de Juan, en el aposento alto, el relato familiar de Jesús con los discípulos, cuando estaban sentados a la mesa, pues nadie ha provisto, ninguno de los otros evangelistas ha provisto de una reunión social tan importante como esta, ¿no? En la que están ahí sentados en una mesa y donde aconteció ese lavamiento de pies. Aparentemente no había ningún sirviente, ¿no?, disponible para hacer eso. Ninguno de los discípulos tampoco había tomado el lugar humilde para hacerlo, ¿no?, en el nombre de los demás. Y Jesús, manifestando nuevamente su propia humildad y viendo en esto una lección muy importante, dice el versículo 4, que se levantó de la cena, dejó a un lado sus vestiduras, tomó una toalla, se ciñó a sí mismo, vertió agua en el lavabo y comenzó a lavar a los discípulos los pies y los secó con la toalla que se había ceñido. La más servil de todas las tareas. Ellos llevaban sandalias en aquellos tiempos, los caminos estaban polvorientos, embarrados, y tú no te sentabas a una cena, a un banquete sin lavarte los pies primero. Esa era la cortesía más común, hecha por los criados más bajos. Pero nadie lo hizo entre los discípulos, así que Jesús lo hizo y nos brinda la oportunidad de ayudarnos a comprender estos dos tipos de perdón. Él vino a Simón Pedro y este le dijo: Señor, ¿me lavas los pies? Quiero decir, que Pedro entendió: esto es ridículo, ¿qué estás haciendo lavando mis sucios pies? Debería ser al revés. Jesús respondió y le dijo: lo que hago no te das cuenta ahora, pero lo entenderás más adelante. Te quedará claro más adelante. Pedro le dijo, con su descaro habitual, ni siquiera duda en mandarle a Cristo: tú nunca me lavarás los pies, nunca. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón entonces le dijo:
Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Quiero tener parte contigo, quiero tener una relación contigo. Lava todo, Señor. Pero Jesús le dijo, y aquí está la lección, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y eso es algo muy perspicaz, ¿no? Aquí está la extensión, en esta analogía, ¿no?, inconfundible, de los lavamientos. Pedro se debió dar un baño, ¿no?, antes de ir, ¿no?, a esa cena. Básicamente estaba limpio. No necesitaba ser literalmente empapado, pero acababa de acumular tierra en sus pies en el camino. Bañarse ilustra un tipo de lavado, un tipo de perdón, ilustra el perdón forense de la justificación. Es decir, indica a aquellos que están justificados por Dios como declarados libres del castigo del pecado, libres del castigo del pecado para siempre. Ya ha sido justificado, ya ha sido declarado justo, porque aunque Jesús aún no había muerto, Pedro ya había sido justificado antes de la cruz. Dios aplicaba la cruz incluso antes de que ocurriera. Ya ha sido declarado libre del castigo del pecado para siempre por Dios, quien ha satisfecho su justicia mediante el sacrificio de Cristo. Así que bañarse ilustra el perdón forense de la justificación. El lavado de pies ilustra el perdón paternal de la santificación. Él dice que estás limpio, apareces ante Dios como limpio y justo, estás libre de la pena del pecado en tu justificación, pero luego está el asunto de tu santificación y necesitas ser lavado continuamente de la presencia del pecado y del poder del pecado. No necesitas ser justificado nuevamente, solo necesitas ser santificado. Y es en ese sentido paternal, en ese sentido santificador, que Jesús nos dice de orar al Padre, Padre nuestro, perdona nuestros pecados. No duda de la justificación, ha sido justificado ante Dios, ha sido liberado de la pena del pecado. Pero sé honesto y realista, aunque seas liberado de la pena del pecado, no has sido liberado de la presencia y del poder del pecado. Y aunque no necesitas ser justificado nuevamente, debes ser lavado continuamente. El pecado necesita ser confesado y abandonado como un patrón de vida regular, no ante un juez que de otra manera nos condenará al infierno, sino ante un Padre que de otra manera nos castigará. Y eso también está claro en 1 Juan 1:9. Seguimos confesando y Él continúa perdonando y limpiando. La confesión continua no trae justificación. La confesión continua está relacionada con la santificación. La decisión forense con respecto a nuestra libertad del castigo del pecado es inviolable. No se puede revertir, eso lo señalamos. La preocupación paterna por nuestra santidad y nuestra santificación está relacionada con la continua confesión y el perdón. En Cristo siempre hemos satisfecho al juez y Él nunca se enojará, pero Dios como Padre se disgusta cuando nos comportamos de manera pecaminosa. Ahora, señalar esto es aclarar el asunto, que hay dos tipos de perdón. Perdón judicial o perdón forense, el perdón que fue comprado en su totalidad por la expiación que Jesucristo hizo en nuestro nombre. Ese tipo de perdón nos libera de la amenaza del castigo eterno, la condenación eterna, y es por eso que los que están en Cristo Jesús no están bajo condenación. Romanos 8:1 es el perdón de la justificación. Pero no solo está el judicial, está el perdón paterno. Esto es otorgado por Dios no como juez, sino como padre, porque Él se entristece cuando sus hijos pecan. Si estamos justificados, sí lo estamos, pero Él también quiere que seamos santificados, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Él está satisfecho con esa justificación, pero está disgustado con la violación de la santificación. El perdón de la justificación se ocupa de la culpa judicial
pero no elimina el descontento paternal. Hemos sido liberados de la pena del pecado por justificación, pero no hemos sido liberados de la presencia y las consecuencias del pecado. Ese es un proceso continuo y es por eso que siempre tenemos que estar confesando continuamente y siempre estar siendo perdonados y siendo limpiados por Dios. Su justificación es una realidad fija y establecida. Su santificación disminuye y fluye dependiendo de cómo lidies con el pecado en tu vida. Estás cubierto con la justicia de Cristo que agrada a Dios y resuelve el problema de tu eternidad. En términos de castigo, no habrá ninguno. Pero el pecado en tu vida, en tu humanidad, desagrada al Padre amoroso, retrasa tu santificación, que también le desagrada a Él, y enturbia la imagen de Cristo que tú y yo debemos manifestar. Se supone que debemos creer que debido a que Jesucristo expió nuestros pecados, ¿a Dios ya no le importan nuestros pecados? Por supuesto que le importan. ¿Por qué crees que la Biblia está llena de mandamientos? ¿Qué hacen esas personas con estos mandamientos? ¿Qué hacen con todos los mandamientos acerca de la santidad? Un cristiano confundido acerca de estas cosas me envió un correo electrónico y decía, ¿me está diciendo usted que Dios se enoja con sus propios hijos? Si estamos vestidos con la justicia de Cristo, ¿cómo podría Dios ver nuestro pecado? Si Él ve la justicia de Cristo, Él ni siquiera puede ver nuestro pecado. Y esa era una conclusión rápida, ¿no?, en su punto de vista. Si ni siquiera puede ver nuestro pecado, ¿cómo podría estar disgustado por Él? Pensé que Dios nunca está disgustado con ningún cristiano porque nos acepta en Cristo como si fuéramos tan justos como Cristo. Y está muy complacido con su amado Hijo. Además, si creemos que Dios se enoja con sus propios hijos cuando pecan, ¿podemos decir honestamente que creemos que hemos sido perdonados en primer lugar? Y se ve aquí, ¿no?, que la gente está confundida acerca de esto, ¿no? Y la respuesta a esa última pequeña pregunta que ofrece en ese correo electrónico es que Dios se enoja con sus hijos, se enoja mucho con ellos. Y para mostrarte eso quiero que vayas a Hebreos capítulo 12. Dios tiene que estar enojado con el pecado. No me importa de quién sea o quién sea el pecador, porque es algo que viola su santidad. Decir que cuando Dios te mira, ve la justicia de Jesucristo es un lenguaje simbólico, en cierto sentido es un lenguaje forense. No significa que Él ignore tu pecado. No hay nada que Dios no sepa. Escucha en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Y algunos de estos muchachos dicen, bueno, eso es disciplina en el sentido de instrucción, ¿no?, de entrenamiento, ¿sí? Pues entonces tienes que leer la siguiente línea, que dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso no suena como instrucción, eso más bien suena como castigo. Es el versículo 7, donde dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ni siquiera eres un hijo de Dios si no estás bajo la disciplina del Señor, la disciplina divina. Porque cada hijo de Dios va a sentir disciplina divina, va a sentir el azote de Dios en su espalda, porque Dios está preocupado por nuestra santidad. Y si no estás siendo disciplinado por Dios, pues no perteneces a Dios. Eres un hijo ilegítimo. Además, el versículo 9 dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Tú respetabas a tu padre porque tenía un estándar, ¿no? ¿Por qué no obedecer mucho más al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, porque ellos nos disciplinaron por un corto periodo de tiempo como les parecía, pero Dios nos disciplina para nuestro bien, para que podamos compartir su santidad.
Esta es la santificación. Dios ve tu pecado y Dios está disgustado con tu pecado. Dios te disciplina por ese pecado, te azota porque eres su hijo y se preocupa para que progreses en santidad. Y si todo esto fuera como un entrenamiento o instrucción cálida y difusa, el versículo 11 no tendría ningún sentido. Toda la disciplina, por el momento, no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Lo que sea que Dios está haciendo en este caso es triste, es una experiencia difícil. Sin embargo, para aquellos que han sido entrenados por ella, luego produce el fruto pacífico de la justicia. Y eso es lo que Dios busca. Las dos palabras claves son santidad y justicia, que se conectan con la santificación. Ahora, este no es un castigo absoluto, ¿no?, sino un objetivo, sino la administración de la justicia santa. La muerte de Cristo se encargó de lo otro, pero esto es disciplina y aunque no tiene un juicio final, no carece de elementos de castigo necesarios para cualquier correctivo. De hecho, a veces el castigo puede ser tan severo que la persona puede llegar hasta morir. En la iglesia de Corinto había algunas personas que estaban debilitadas, algunas de ellas estaban enfermas y algunas morían porque sus pecados se manifestaron ante la mesa del Señor. Hay una corrección en esta disciplina, hay corrección en este castigo y se basa en el disgusto de Dios sobre el pecado. Escucha y ten esto en mente. Dios siempre tiene la misma respuesta al pecado. Siempre es la misma respuesta. Nunca tiene otra respuesta que la respuesta de desagrado o de justa indignación. Si se trata de un no creyente que peca o un creyente que peca, la reacción de Dios es siempre la misma, porque la santidad perfecta siempre se ofende por la iniquidad. Pero se siente particularmente ofendido por esto de sus propios hijos, porque anhela que esos hijos sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Así que hay un componente punitivo en su disciplina. Hay un elemento de vergüenza en su disciplina. Hay palabras como flagelación, castigo, reprensión, contienen la idea de desaprobación, castigo en el sentido paternal, incluso indignación y enojo paternal. No es la ira de la justicia abusada, es la ira de la gracia abusada. Moisés es una ilustración de esto. Moisés conocía a Dios y Moisés fue justificado y sin embargo en el capítulo 1 de Deuteronomio leemos: el Señor escuchó el sonido de tus palabras y se enojó y juró: ninguno de estos hombres en esta generación malvada verán la buena tierra que juré dar a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él lo verá, él y sus hijos. Le daré la tierra en la que han puesto su pie porque han seguido al Señor por completo. Y Moisés dijo: el Señor estaba enojado conmigo. El Señor estaba enojado conmigo. El Señor se enojó con Moisés. Y Moisés era su hijo. Y luego el Señor se enojó con Aarón en el incidente al pie del monte Sinaí, donde los israelitas, bajo la tolerancia de Aarón, construyeron un becerro de oro. Deuteronomio 9, versículo 20. Contra Aarón dice: también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. El Señor estaba lo suficientemente enojado con Aarón para destruirlo, así que oré por Aarón al mismo tiempo. Y Dios se enoja con los suyos. A veces se enoja lo suficiente como para destruirlos. Hay un pecado incluso entre los que son de creyentes que es de muerte. Se ve eso en 1 Juan capítulo 5. Salomón era un hombre que conocía a Dios y sin embargo en 1 Reyes 11, 9 dice: ahora el Señor estaba enojado con Salomón porque su corazón se había alejado de él. Creo que hubo momentos en que Jesús demostró esto. Se enojó con los discípulos con indignación cuando se negaron a dejar que los niños se acercaran a él en Marcos 10. Se indignó con rectitud con Pedro cuando dijo: quítate delante de mí, Satanás. Reprendió duramente a Santiago y a Juan en Lucas capítulo 9. Entonces la idea de que Dios es de alguna manera indiferente al pecado porque sus hijos lo están cometiendo es absolutamente ridícula.
Y cada vez que Dios viene a sus hijos en disciplina sobre el pecado, hay un elemento de disciplina del castigo. Escucha lo que dice el Salmo 89, versículos 29 al 33. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanasen mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Así que cuando Dios está hablando de uno de los suyos y hace una promesa, puede enojarse y disciplinarle, pero nunca romperá tal promesa. De hecho, la disciplina de Dios es la prueba de su amor por nosotros. Su ira por nuestro pecado y castigo correctivo es la prueba de su deseo de nuestro bienestar espiritual. Entonces, el perdón, volviendo a 1 Juan 1, el perdón en 1 Juan 1:9 es el perdón de los padres, el perdón relacional, es el perdón de la restauración. Es como el Salmo 32 y el Salmo 51. Devuélveme la alegría de tu salvación. Es el tipo de disciplina que se ocupa de nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento, a la confesión y el perdón, y la alegría entonces viene y es restaurado. No es el lavado de la regeneración, eso ya está hecho. No es el perdón de la justificación, eso ya está hecho. No es el baño completo. Hemos necesitado un baño y lo hemos tenido, aún habita. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento continuo, humillación y mortalidad, de una fe continua en el agradecimiento y amor al Redentor y una expectativa alegre y esperanzadora de un día de redención gloriosa en el que el creyente será absuelto totalmente y finalmente el pecado será abolido para siempre. Bellamente dicho esto, ¿no? Y es por eso que las Escrituras nos enseña a estar continuamente confesando nuestro pecado, pidiéndole continuamente al Señor que nos perdone y que nos limpie, y Él lo hará continuamente. Él es fiel y justo para perdonarnos, fieles porque somos suyos. E hizo un pacto con nosotros. ¿Y cómo es de justo Dios para perdonarnos? Porque los pecados ya han sido, ¿qué? Pagados. Él es fiel como un Dios que guarda el pacto con sus hijos a quienes le ha dado el don de la salvación, y es justo cuando perdona porque los pecados han sido ya pagados. Amén. Aleluya.